Muy buenos días, qué bueno poder estar una vez más aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Les saludo a todas las personas que nos escuchan y que nos miran con la paz del Señor. Sabe que estaba pensando en estas situaciones que estamos afrontando desde hace algún tiempo y que hoy, a pesar de haberse quitado un estado de excepción, de haberse dado cierta permisividad, cierta posibilidad de tener un mayor accionar. He visto también que muchas personas tienen en su vocabulario, ¿sí?, algo que se ha vuelto una costumbre desde hace mucho tiempo y mucho más en circunstancias críticas, difíciles como las que estamos pasando. Y se dice: Dios no permitirá que la situación empeore, o Dios quiera que todo salga bien. Y tenemos la costumbre, de mencionar el nombre de Dios en vano, algo que es un mandamiento que nos prohíbe, ¿no? Nos dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Pero es una costumbre, son frases establecidas desde mucho tiempo atrás y que va pasando de generación en generación y que se manifiestan con mucha mayor abundancia en estas circunstancias difíciles, ¿no es cierto? Entonces dice: ya se acabó el estado de excepción, ya va a poder haber más aforo en los buses, ya va a haber más transporte interprovincial, o ya va a haber, mayor cabida en tal lugar, ¿no es cierto? Dice: Dios nos guarde, Dios no permita que la situación empeore, y así, ¿no es cierto? Eso, sin dejar de reconocer que es una mala costumbre, el tomar el nombre de Dios en vano, pretende reflejar hasta cierto punto un cierto grado de espiritualidad, entendiéndose a la espiritualidad como algún reconocimiento y alguna dependencia de Dios, de un Dios, de cuál Dios no sabemos, ¿cierto? Pero de un Dios, ¿sí? Es decir, si nosotros, adicional a lo que escuchamos, pudiéramos preguntar a las personas y decir si es que creen o no en Dios, quizás un gran número de personas nos contestarán que sí, y algunas inclusive con contundencia, con total convencimiento, dirán: por supuesto que sí, ¿cómo no voy a creer en Dios? Uy, sí, Diosito, y Diosito por aquí, y Diosito por acá, ¿no es cierto? Y no es malo creer en Dios, creo que es todo lo contrario, creo que es muy bueno creer en Dios. El problema está en que esa creencia en Dios, o en que ese apego a Dios, esa supuesta dependencia de Dios, tristemente no coincide con los hechos y con el estilo de vida que la gente lleva. La misma gente que pronuncia a Diosito y que dice que Dios quiera o Dios no permita, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, hay una incongruencia en este sentido entre lo que declaro y lo que vivo. Así que por esa situación yo me he permitido tomar como referencia un libro de la palabra de Dios en el que se aborda este aspecto, y creo que se aborda cómo es la palabra de Dios de manera totalmente frontal. Este libro es el libro de los Gálatas. Como antecedente puedo decirle que este libro de los Gálatas tiene algunos aspectos que destacan, algunas características que destacan, y quizás la característica más importante por la cual fue escrito por el apóstol Pablo a los habitantes de Galacia, posiblemente fue una discrepancia que había en cuanto a criterios al momento de evangelizar, al momento de compartir de Dios, del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y había los religiosos de antaño, ¿sí?, los que decían: si es que alguien quiere cumplir la ley de Dios, ¿sí?, en esa época se le conocía como la ley de Moisés, entonces tiene que circuncidarse. Y claro, los apóstoles, los discípulos, quienes disfrutaron de la gracia otorgada por el Señor Jesucristo, ellos decían: no hace falta que se circunciden. ¿Por qué? Porque si se circuncidan y quieren cumplir de ese modo la ley, pues están obligados a cumplir toda la ley, ¿no es cierto? Y si alguien se hace transgresor de un aspecto de la ley, entonces ya queda transgresor de la ley. Así que no hace falta caer en esos ritualismos que, si bien es cierto, la circuncisión, por ejemplo, fue un estatuto perpetuo en el Antiguo Testamento, pero era un anuncio, porque ese fue un pacto de sangre, era un anuncio de aquella perfección del pacto que habría de ser realizado con Jesucristo, que igualmente fue un pacto de sangre. Pero claro, quienes no entendían, quienes no caben
en sus mentes lo que implica la gracia, lo que implica el favor de Dios a través de su Hijo Jesucristo y su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, entonces tenían esas discrepancias que trajeron, sí, problemas, confrontaciones y discusiones fuertes en ese sentido. Digo, creo que ese fue el objetivo principal por el cual se escribe esta carta de Pablo a los Gálatas. Pero también se abordan otros temas, ¿no es cierto?, derivados de esta discusión de que si la circuncisión hay que hacerla o no hay que hacerla, o que el que se hace tiene que cumplir toda la ley, etcétera, etcétera. Sí, o que al hacerlo lo que pretendían más que aceptar a Jesús o tratar de seguir sus enseñanzas, estaban judaizando, etcétera, etcétera. De ahí se deriva otro aspecto. Y el otro aspecto es que hay quienes creen que efectivamente pueden agradar a Dios cumpliendo la ley, ¿no es cierto? Cuando sabemos que la ley lo que hace es determinar al pecado, es decir, nos hace caer en cuenta que es un pecado, y la ley lo que hace es sentenciarle al pecado. A diferencia de la gracia, ¿no es cierto?, que lo que pretende es hacernos caer en cuenta del pecado, pero para restaurar nuestras vidas. Esa es la pequeña gran diferencia. La ley determina el pecado y la sanciona y la sentencia. La gracia nos hace caer en cuenta del pecado y nos restaura de ese pecado. Así que en ese sentido, digo, también se deriva un último aspecto que quiero darle como característica nada más de este libro, para tener un enfoque un poco más apreciable, ¿sí? Se determina, por ejemplo, una dualidad, que es una dualidad que ha existido toda la vida, ¿sí? Y que hoy es inclusive mucho más evidente, ¿no es cierto? Y dice que quienes quieren satisfacer sus necesidades, en la satisfacción de sus deseos, de sus necesidades, uno ve qué tan espiritual o qué nada espiritual puede ser una persona. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, existen los deseos de la carne, y obviamente los deseos de la carne pues tratan de satisfacer la carnalidad de una persona. Y el otro pues son los deseos del espíritu, y que tratan de satisfacer obviamente las necesidades y anhelos espirituales de una persona. Y es tan frontal, es tan claro, es tan estricta la definición y los ejemplos que pone la palabra de Dios en este sentido, que por ejemplo, allá en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, existe una lista, no siendo taxativa, pero es una larga lista de actitudes, una larga lista de inclinaciones humanas, ¿sí?, que son carnales, y que digo, se han notado claramente a lo largo de la existencia de la humanidad, y hoy mucho más. Yo voy a poner en pantalla estos versículos, ¿sí? Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, para que nosotros miremos y luego le hago un pequeño comentario actualizado. Y dice así, Gálatas 5, del 19 al 21, la palabra de Dios dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿No es cierto? Entonces, si nosotros vemos todas esas actitudes por demás abominables y reprochables, ¿sí?, lo que nosotros estamos viendo es nada más el comportamiento que tiene la humanidad y que hoy lo mantiene, ¿no es cierto? Prueba de aquello no hace falta probar, basta con abrir los ojos y mirar, ¿no es cierto? Sean las noticias, enterarse de lo que pasa en nuestro entorno social, sí, es terrible, ¿no? Comienza, dice, adulterios, fornicaciones, inmundicias, lascivias. En todas esas inmundicias, por ejemplo, está todo lo que es pornografía, ¿no es cierto?, que ahora a través de los medios digitales, ¿quién no tiene una tablet? ¿Quién no tiene un celular inteligente? ¿Quién no tiene una computadora? ¿Sí? Y pasan clavados en ese tipo de basuras, en ese tipo de cosas contaminantes por demás, ¿no es cierto?
Y dice borracheras, celos, iras, contiendas, pleitos, herejías, hechicerías, idolatrías. Es decir, todo eso no hace sino describir lo que la sociedad, lo que el mundo entero hoy lo está viviendo. Siempre lo he vivido, pero conforme pasa el tiempo se acentúa, se vuelve inclusive más descarado, porque antes un adulterio se lo camuflaba, una fornicación se lo escondía. Hoy no, hoy se publica, ¿no es cierto? Las borracheras antes, pues el borracho quedaba mal cuando alguien le decía, oye, tú eres borracho, tú tienes la costumbre de no disfrutar ni de dejar disfrutar una reunión social porque siempre te exageras. Hoy no. Hoy es un mérito, ¿no es cierto? O sea, hoy decir perdí el conocimiento es digno de aplauso, ¿no es cierto? Entonces digo, se vuelve más descarado el pecado, ¿sí? Y eso dice que son los deseos de la carne. Y hay quienes lo satisfacen. Y quienes satisfacen esto o se desesperan por satisfacer estos malsanos deseos, ¿sí? Son los mismos que dicen, Dios no quiera que esta pandemia continúe, ¿sí? Son los mismos y las mismas personas que tienen celos, pleitos, contiendas, envidias, ¿no es cierto? Los que dicen, dando gracias a Dios, ¿sí? Entonces, este mal uso del nombre santo de Dios, ¿no es cierto? Que por un lado lo mencionamos, lo hablamos, y algunas personas inclusive bajo sus ritualismos, ¿sí? Innecesarios por demás, ¿sí? A veces se persignan, otros hacen ciertos movimientos, ponen las manitos, ponen una cara, ¿sí? Pues termina siendo totalmente contraproducente con sus hechos, con sus actitudes, con sus reacciones, con sus deseos y con la satisfacción que tienen de ellos, ¿sí? Hubo un grupo de personas, yo vi en las noticias, yo soy muy veedor de las noticias en la televisión, no es que les crea mucho tampoco a los medios de comunicación, pero bueno, al menos las noticias, las que se pueden creer, se ve, por ejemplo, ¿no es cierto?, que la policía todo el tiempo está suspendiendo fiestas clandestinas, cuando estamos impedidos de hacerlos porque estamos bajo un régimen especial sanitario, cuando estamos impedidos de tener reuniones no solo sociales de familia, sino inclusive reuniones ¿qué le digo?, de diversión, como son discotecas, como son burdeles, etcétera, etcétera. Y todo esto hay clandestino. O sea, hay la prohibición, hay la razón para la prohibición, pero no, tiene que aparecer ahí clandestino, ¿no es cierto? Tiene que estar camuflado. El restaurante por adelante y el burdel por atrás. La oficina por adelante y atrás el centro del pecado, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué demuestra eso? Pues que la mayoría de la gente tiene estos deseos carnales manifestados en esta lista que acabo de mencionar, no taxativa, porque dice, y cosas semejantes a estas, es decir, hay muchas cosas más que no se las describe, pero que son similares, semejantes, y que demuestran pues el deseo de las personas. Entonces yo me pregunto a mí mismo, ¿no? Y digo, ¿cuántas personas verdaderamente seremos, ¿sí?, personas con coherencia? Es decir, que por un lado le decimos a Dios, por ejemplo, en esta época, ¿no es cierto? Dios mío, ayúdanos, ábrenos puertas de bendición para poder trabajar, impulsa y respalda nuestros emprendimientos, que por favor este virus ya tenga un fin, sea que tú ilumines la mente de los estudiosos para que saquen una real vacuna, ¿no es cierto? Levanta a nuestro país, en fin, o sea, que le pedimos a Dios y tomamos el nombre de Dios e invocamos a Dios, porque cada vez que nosotros le pedimos a Dios un favor personal, familiar, a nivel nacional, a nivel mundial, lo que estamos haciendo es invocando a Dios, estamos diciéndole, por favor, escúchanos, presta atención a nuestro requerimiento, al favor que estamos solicitando. Lo hacemos de ese modo. ¿Por qué? Porque somos personas espirituales, porque creemos que hay un Dios que puede hacerlo, porque creemos que hay un Dios que puede poner solución a todos nuestros problemas, ¿sí?, a muchos de ellos que inclusive escapan de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades humanas. Pero por un lado, somos espirituales y por otro lado, satisfacemos este tipo de deseos. Así que yo me he permitido ponerle a este tema de esta mañana algo como una invitación, y se llama seamos espirituales, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios en el mismo libro de Gálatas en el que nos muestra esta situación, en el capítulo 6, que va a ser nuestra porción oficial, lo otro fue nada más como
como una constancia de lo que la palabra de Dios tan sabia, tan real, tan vigente siempre lo puede mostrar. Pero digo, en el capítulo 6 se habla de algunos aspectos que nos encamina, que nos dirige, que nos ilustra para que nosotros seamos espirituales. Es decir, si vamos a pedirle a Dios, ¿no es cierto? Vamos a decirle a Dios, Dios mío, yo quiero que tú nos ayudes. A mí, a mi familia, a mis hijos, a mi nación, a mi preciosa patria, a este mundo, ¿no es cierto? A mi empresa, a mi negocio, a lo que querramos que Dios meta mano para que ayude. Si vamos a ser espirituales, pues entonces tratemos de satisfacer los deseos espirituales, pues, ¿no es cierto? Así como se mencionó en la lista que me permití que salga en pantalla, pedir que salga en pantalla, también dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, pero en cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, etcétera, etcétera. Es decir, todas las actitudes que son coherentes y que deberían estar como parte de una vida de una persona espiritual. Entonces, seamos espirituales. Y para eso vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Esta es nuestra porción oficial en el capítulo 6 del libro a los Gálatas, versículos del 1 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿No es cierto? Entonces, estos primeros versículos del capítulo 6 del libro de los Gálatas, versus lo explicado anteriormente en el contexto general de los temas que aborda este libro, nos da unas instrucciones, nos da unos parámetros que nosotros debemos considerar si efectivamente queremos ser espirituales y como espirituales pues invocar el nombre de Dios y decirle: Dios mío, por favor ayúdame, dame una mano, solucióname, dame una luz, ¿qué hago en este caso?, etcétera, etcétera. Yo espero en ti confiado, en fin, ¿no es cierto? Todo eso tiene que ser congruente, porque yo no puedo pretender transformar a Dios en un bombero, ¿no es cierto? Es decir, cuando siento la necesidad, cuando veo mi situación difícil, cuando me siento frágil, cuando estoy débil, cuando estoy impotente para enfrentar las situaciones que se están presentando, entonces le digo: Dios mío, haz esto, Dios mío, haz esto, y hago algún rito, hago cualquier cosa, ¿no es cierto? Muchas de esas cosas que terminan siendo abominación a Dios, poniendo espermitas a muñequitos o a cuadros que no hacen nada, ¿no es cierto? Entonces, por un lado le decimos a Dios: Dios, tú que eres soberano, majestuoso, el creador del cielo y de la tierra, sí, ayúdame en esto. Y voy y le pongo una espermita, le prendo un fósforo ahí a un cuadro. ¿Ese cuadro cómo va a ser Dios? Por favor, es desmerecerle a Dios. Sí, ¿quién le ha dicho que Dios tiene esa pinta cuando la Biblia dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu? ¿No es cierto? Entonces le desmerecemos, caemos en idolatrías, todo. Y sin embargo, mencionamos el nombre de Dios y esperamos una respuesta favorable además. O sea, así de insensatos somos, ¿sí? De tal manera que digo, estos primeros 10 versículos del capítulo 6 del libro de Gálatas nos muestran algunos parámetros que es necesario que nosotros consideremos. Y comienza así diciendo ahí en el versículo 1, dice: hermanos, es decir, se refiere a las personas que tenemos este común denominador, creer en Dios y aspirar a ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Dice: hermanos, si alguien comete una falta, dice ese pecado, ¿sí? Si alguien comete un pecado, dice,
vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, pues. ¿Sí? En otros términos está diciendo, primer aspecto, y va a salir en pantalla ahí, ayúdale a levantarse. Ayúdale a levantarse. ¿Por qué? Porque una persona que está en pecado, o una persona que falla, una persona que comete errores, una persona que vea por descuido, por cualquier cosa, el justificativo no importa, simplemente la situación es esa. Una persona ha fallado, una persona ha cometido algo indebido, una persona se salió del camino correcto, etcétera, etcétera. Dice, no le juzgues, no le señales, no le acribilles, no le acabes, ¿sí? No le aplastes con el pie, no le pongas el pie en el pecho. Dice más bien, ¿sabes qué haz? Cumple la ley de Cristo. Ayúdale a levantarse. Ayúdale a levantarse. Restáurale. Y restáurale con bien. Ahora, yo quiero ser claro en este aspecto. No dice la palabra de Dios que nosotros le pasemos por alto su falla o su error. Porque eso es lo que ha venido pasando hoy en día. A propósito de la psicología que desde hace algunos años, 30 y más años, nos vino a tergiversar los principios, valores y las metodologías tan eficientes que existían antes para poner correctivos a las cosas cuando estaban mal, ¿no es cierto? Antes, cuando cometíamos una falta, pensemos como hijos dentro de un hogar, cometíamos una falta o no obedecíamos las cosas como nos decían nuestros padres, pues ellos nos llamaban la atención, nos reprendían, nos hacían caer en cuenta de nuestro error y nos disciplinaban. Parte de la disciplina era una sanción, ¿no es cierto? Entonces, eso sí es correcto. Pero claro, de pronto vinieron a inventar el agua tibia, que terminó quemándonos, cuando dicen que hay que pasar por alto todo, ¿no es cierto? O sea, no existe la disciplina, todo es el diálogo. Y hay que tratar de buscar más bien el justificativo a las cosas malas. Eso no está diciendo la Biblia. La Biblia no dice, pásale por alto todo y déjale que viva como le plazca. Eso no dice, nunca diría, jamás Dios podría decir algo así, ¿no es cierto? Lo que está diciendo es, restáurale con paz, con amor, con mansedumbre, pero dile. Pero hazle notar, esto, mijito, no está bien. Esto, señor, no es correcto. Esta cosa que usted ha hecho en la oficina es indebida. Esto es así. Y esto tiene una sanción. O sea, lo que está pidiendo es la actitud que sea con mansedumbre. Pero no dice que dejemos pasar y que sí, robaste. Sí, no hay problema. Todos roban. Así mismo es decir, ¿cómo te voy a juzgar si todos robamos? Sí, yo también soy de esos. O sea, eso no está diciendo la Biblia. Está diciendo que hay que restaurarle. Para restaurarle es necesario que nosotros sepamos que la restauración es cuando hay un reconocimiento genuino de que se ha cometido un error, una falta, un pecado, ¿no es cierto? O sea, un reconocimiento. Y si no reconocen, pues hay que ayudarles a que reconozcan y decir, sí, señor, usted que era funcionario público ha cogido un dinero indebido porque por la función que usted cumplía tenía un sueldo y no tenía derecho a coger nada más que ese sueldo, de tal manera que usted ha robado, ¿no es cierto? Y lo hago con paz y lo hago con tranquilidad, ¿sí? Y también nos dice que lo hagamos en ese sentido, que no seamos tan abruptos, ¿no es cierto? Tampoco ladrón, sinvergüenza, pido, adúltero, fornicario, borracho, etcétera, etcétera. Que no seamos grotescos en ese sentido. ¿Por qué? Porque nadie está libre, ¿no? Porque nadie está libre. Dice, considerándote a ti mismo, ¿sí? Es decir, sí, pues, o sea, vea, nadie está libre de nada, ¿no es cierto? Por eso es que hay que vivir pegado a Dios, cogido de Dios, con humildad, con sencillez de corazón, aferrados a Dios, para no fallar, porque todos estamos proclives, todos estamos expuestos. Algún momento, años atrás, hablando de los tantos casos de corrupción que han habido y hay en nuestro país, yo decía, a veces nosotros somos tan drásticos en juzgar al corrupto y quizás nosotros no hemos robado por falta de oportunidad, ¿no es cierto? Entonces hay que considerar, y se ve considerándote a ti mismo. Dicho de otro modo, en lo que nosotros señalamos, estamos más proclives a caer. Entonces, hay que ayudarle, hay que restaurarle. Como dije, el primer punto, ayúdale a levantarse, ¿sí? Y el segundo punto, en este mismo aspecto, dice, sobrellevad las cargas los unos de los otros, ¿sí? Con esto de sobrellevar las cargas, lo que está diciendo es, corroborando al primer aspecto de ayúdale a levantarse, lo que está diciendo es, por favor, no le caigas al punto de que se sienta humillado. Con que se sienta exhortado es suficiente. Llevando esa carga, ¿sí? ¿Cómo le podemos llamar a este punto? A este punto le vamos a llamar ayúdale a llevar su cruz.
hasta por ser más bíblicos, ¿no es cierto? Jesucristo dijo, por ejemplo, que el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, coja su cruz cada día y sígame, ¿no es cierto? Entonces eso implica una vida de constancia, una vida de lucha, una vida de esfuerzo, ¿sí? Y si algún rato pues descuidamos esa constancia, esa lucha, ese esfuerzo, y de pronto, vea, Dios nos guarde, nos deslizamos, cometimos un error, una falta, dice, considérate a ti mismo, es decir, ponte en los zapatos del otro, ¿no? Entonces la mejor manera de sobrellevar las cargas los unos de los otros es tratando de ponerse en su lugar, ¿sí? Antes de juzgar, antes de criticar, ponte en su lugar, o sea, ¿qué habría hecho yo en esas circunstancias? A lo mejor hacía lo mismo o peor, ¿no es cierto? Eso de decir, yo nunca haría tal cosa, vea, ahí sí hay que decir que Dios nos guarde, ¿sí? Porque en lo que más nos llenamos la boca, ¿sí? Pues en eso caemos. Entonces todo esto implica una actitud de humildad, de sencillez, de total dependencia. Humildad significa total dependencia de Dios. Aprovecho para definir correctamente lo que implica humildad. Humildad no significa pobreza, humildad no significa suciedad, humildad no significa limitaciones, escasez, no. Humildad significa total dependencia de Dios. Cuando hablo de total, estoy diciendo en todo tiempo, cuando tenemos y cuando no tenemos, cuando estamos bien y cuando estamos mal, siempre depende de Dios. Entonces, ayúdale a llevar su cruz, ¿sí? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y luego dice, si le vas a ayudar verdaderamente, le vas a ayudar al prójimo, ¿no es cierto?, a que se restaure, y lo vamos a hacer con espíritu de mansedumbre. Si efectivamente quieres darle una mano, quieres ayudarle a volver al camino, a la senda, a lo correcto, ¿no es cierto?, a lo que trae paz, bendición para él mismo y para la familia, etcétera, etcétera. Dice, no le acabes de la autoestima. No le acabes de la autoestima, ¿sí? No le compares contigo, ¿sí? Entonces a este punto le vamos a llamar, ayúdale a recuperar su autoestima. Ayúdale a recuperar su autoestima. ¿Cuál es la tendencia natural que nosotros tenemos? Como buenos humanos que somos, la tendencia natural es a decir, porque yo, porque tú qué, porque tú qué, ¿no es cierto? Porque yo jamás hubiera hecho algo así, porque yo nunca tal cosa, ¿sí? O si te das cuenta, yo en cambio, mira, yo sí, yo esto. No te compares. La Biblia nos dice, en el texto que acabamos de leer como nuestro texto oficial, ¿sí?, nos dice que si alguien ha logrado hacer bien las cosas, que si alguien ha conseguido mantenerse en un camino derecho, en un camino correcto, que eso te sirva solo a ti, que eso te sirva solo a ti. No en base del otro, porque hay esta tendencia, digo, humana, ¿no? De nosotros, cuando queremos quedar bien, nos comparamos con alguien peor y siempre encontraremos a alguien peor en nuestro entorno, ¿no es cierto? Y cuando queremos quedar como víctimas, siempre nos comparamos con el parámetro mayor, ¿no es cierto? Yo, pobrecito, yo esto, me muero, a mí me pasa lo peor, ¿no es cierto? Digo, esa es una tendencia natural y más manifestada a nivel latinoamericano. Tenemos esa tendencia, ¿no es cierto? Entonces el que quiere aparecer como bueno, dice, porque yo tengo un amigo, ese sí es terrible, porque yo tengo una persona, uy, esa sí es tremenda, porque yo solo he robado poco, uy, otros han robado un montón. Vea, robo es robo, un poquito o mucho o nada, ¿sí? Pornografía es pornografía, poquito de vez en cuando o todos los días, ¿sí? Fornicación, adulterio es solo el pensamiento, el deseo malsano, ¿no es cierto? Entonces, no nos comparemos con nadie, ¿sí? Y no destruyamos el autoestima, más bien, ayudémosle a recuperar el autoestima. 3 aspectos. La una, ayúdale a levantarse. La otra, ayúdale a llevar su cruz. Y la otra, ayúdale a recuperar su autoestima. Porque le digo algo, cuando hay un verdadero reconocimiento de una falta, de un error, de un pecado que hemos cometido, ese verdadero reconocimiento, uno de los parámetros para ver si es que efectivamente el reconocimiento es genuino, si es nacido del corazón, no solo una mera repetición de palabras o una actuación, no, cuando verdaderamente es genuino, en realidad uno se siente cucaracha. Uno se siente cucaracha, ¿no es cierto? Y el autoestima como que quiere enterrarse 3 metros bajo tierra. Entonces, ayúdame a recuperar. Y la mejor manera es decirle, ¿sabes qué? Sí puedes salir de esto. Sí puedes salir del vicio, sí puedes salir del pecado, sí puedes salir del adulterio, sí puedes salir de ese robo, de esa mala costumbre que tienes de aprovecharte de las cosas. Sí puedes salir. Ponle ganas, confiemos en Dios y vas a ver cómo efectivamente hay como déjame orar por ti. Eso es lo correcto, ¿no es cierto? Eso es sobrellevar las cargas los unos de los otros y ayudarle en su autoestima. Eso es ser espirituales. ¿El tema cómo se llama?
seamos espirituales, ¿no es cierto? Y hay 3 aspectos más que quiero destacarle también, que son sumamente importantes y que también nos refleja el texto que nosotros lo habíamos leído, ahí en Gálatas capítulo 6 y comienza desde el versículo 7, ¿sí? En el que dice, Dios no puede ser engañado. Y si Dios no puede ser engañado, tampoco tú trates de engañarte, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios no puede ser engañado? Porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y permítame comentarle algo que yo he visto más aún en estos días, en estos tiempos. Obviamente, como pastor que soy, doy consejerías, hablo con las personas. En este lapso de estos 6 meses que ha habido una situación bastante sui generis en la manera de reunirnos, pues lo he hecho a través de videollamadas, a través del Zoom. Sí he recibido también por excepción a personas en la oficina, etcétera, etcétera. Y yo he notado algo, por ejemplo, ¿no? Ante esta crisis, por ejemplo, la crisis económica, la crisis laboral, que es tan crítica, tan fuerte, por ejemplo, yo he visto que personas que han perdido todo, han perdido su trabajo o perdieron sus negocios y las limitaciones que se pusieron, etcétera, etcétera, sí, prácticamente quedaron en la nada, pero se han sustentado. Y mucha gente me ha dicho a mí, pastor, gracias a Dios, tal persona me ayudó, mi familia, esto, por aquí, por acá. Y yo veo que eso se llama cosecha. Cosecha, es decir, nadie avisoró que en un momento determinado nosotros pudiéramos estar pasando esta pandemia. Nadie. Era impensable, no obstante de que el año anterior comenzó en lejanas tierras, por allá, por la China, etcétera, etcétera. Pero nadie pensó que de la noche a la mañana, en 2 meses, 3 meses, iba a llegar acá, iba a paralizar el mundo, ¿no es cierto? Y claro, cuando uno está en crisis, uno busca ayuda, ¿sí? Y frente a esa ayuda, dice, ¿quién me dará una mano? Entonces uno dice, pero si todos estamos así, o la mayoría estamos así, porque en realidad no todos están mal, ¿no es cierto? Hay poco de personas que por las mismas circunstancias más bien les ha ido mucho mejor que antes. Por ejemplo, la industria alimenticia, la industria farmacéutica, los médicos, ¿no es cierto? Principalmente aquellos que exageran, ¿no? Y dicen, uy, va a morir, tenemos que operarle, porque ahora llegar a las manos, no estoy generalizando, por favor, ¿no? Pero llegar a las manos de los comerciantes de la salud, que tristemente si hay algunos, es terrible, ¿no es cierto? Uno llega con un estornudo y con tal de sacarle una cuenta le quieren operar hasta del uñero, ¿sí? Y es terrible. De todo eso se dará cuenta delante de Dios, de todo eso se dará cuenta, ¿no es cierto? Entonces, lastimosamente hay corrupción también a ese nivel. No salen en las noticias porque son personas a veces que se manejan en el ámbito privado, pero Dios conoce todo eso. Por eso dice, Dios no puede ser engañado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Entonces, claro, a lo mejor nunca saldrás en un noticiero, nunca saldrás en una primera página de un periódico diciendo el fulano de tal tiene esta actitud, no le perjudica al Estado, o a lo mejor hasta le perjudica al Estado al no pagar los impuestos correspondientes, pero se aprovechan, ¿cierto? O sea, una persona estornuda y le quieren operar del corazón, ¿sí? O el mecánico quizás que uno le lleva el carro porque estuvo torpedeando y en vez de decirle, ¿sabe qué? Le ha entrado una basurita el rato que le pusieron gasolina, o le cambió el tipo de gasolina y por eso el carro está en esas condiciones. Dice, no, hay que bajarle la máquina, hay que cambiar. Uy, esto es terrible. Yo voy a hacer lo posible por ayudarle, pero ya de una vez venda la casa y comienza a pagarme, ¿no es cierto? Porque sí hay ese tipo de abusos y eso hay en todas partes, en todas las actividades. Sí, Dios no puede ser engañado. También he visto gente que ha sido muy bendecida, ¿sí? Que han habido personas que se han preocupado de ellos para sustentar, por ejemplo, padres, personas ya de cierta edad que se quedaron sin un trabajo, sin mucha opción de conseguir otro o de retomar fuerzas para emprender en otras cosas, pero que han habido hijos, han habido parientes, han habido conocidos, vecinos que les han ayudado. Eso se llama cosecha. Eso se llama cosecha. ¿Por qué? Porque a su tiempo lo hicieron bien. Hicieron bien. Es decir, sembraron sin darse cuenta, sin considerar, sin avisorar a futuro. Pero vea, sembraron bien y recibieron su justa retribución en los momentos más propicios. A este punto le vamos a llevar. Siembra el bien porque algún día cosecharás. Siembra el bien porque algún día cosecharás, ¿no es cierto? Ahora, también se ha visto del otro lado con tristeza, ¿no es cierto? Personas que estando en una necesidad
terrible, en una situación increíble, en una situación desastrosa, pero han pisado fondo en varios aspectos y que han pedido ayuda y que han rogado, han suplicado, han mostrado gran parte de su calamidad, etcétera, etcétera, y nadie les da una mano. ¿Por qué? Porque también es la cosecha. En poco, en mucho, en lo bueno, en lo malo, la cosecha es inevitable, ¿no es cierto? Entonces, trata de sembrar en el bien, porque algún día cosecharás, algún día se va a cegar. Entonces, eso nos impulsa a que nosotros debemos saber que si somos espirituales, que es el tema que estamos abordando, ¿sí? Si somos espirituales, eso quiere decir que nosotros debemos sembrar bien. Y sembrar bien no solo con hechos, sino también con palabras. Porque hay veces que también con las palabras sembramos discordia, sembramos conflicto, ¿no es cierto? Somos mentirosos, tratamos de quedar bien con uno, tratamos de quedar bien con el otro y por lo tanto quedamos pésimo con este y ofendemos y agredimos. Todas esas palabritas que salen de la boca no son sino semillitas que se van sembrando. Y a la vuelta de la esquina, pues viene una cosecha. Y a veces dice, ¿cómo es posible que hayan dicho de mí así? ¿Cómo es posible? Cosecha. Cosecha de lo que vamos sembrando, ¿no es cierto? Así que es bueno, por ejemplo, saber que si nosotros sembramos, lo ideal es sembrar para el bien, que si nosotros sembramos, la cosecha es muy abundante, es muy, muy abundante. Lleva un tiempo, es un proceso, pero en su momento es muy abundante. Por eso es que hay que sembrar en el bien, en lo bueno. Porque igualmente la cosecha es muy abundante cuando se siembra en lo malo. Y aquí viene el segundo punto que quiero decirlo y que también está dicho en nuestra porción oficial que tomamos en esta mañana en Gálatas capítulo 6, versículos del 1 al 10. Y es el hecho de que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Mire, una persona que siempre hace el bien es una persona que tiene como un estilo de vida, como un hábito en su vida, ser comedido, ser diligente, ser solidario, ¿no es cierto? Es una persona que tiene costumbre de hacer el bien. Entonces esa persona nunca se cansa de hacer el bien. A esa persona que tiene el estilo de vida de hacer el bien, ¿sí? Y que nunca se cansa de hacerlo, ¿le han quedado mal muchas veces? Claro que sí. ¿Que hay muchas personas mal agradecidas? Por supuesto que sí, pero aún en esas circunstancias no se ha cansado de hacer el bien. ¿Por qué? Porque es su esencia, porque es su estilo de vida, porque su corazón generoso le impulsa a hacer siempre el bien, ¿no es cierto? Aunque haya un poco de ingratos, aunque haya un poco de mal pagadores, aunque haya un poco de mal agradecidos, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero no nos cansemos. ¿Por qué no nos cansamos? Porque es una siembra. ¿Y por qué? Porque si somos espirituales, si somos verdaderamente creyentes, si invocamos el nombre de Dios, si nos permitimos poner en nuestros labios el nombre de Dios, sí, entonces eso quiere decir que tenemos que actuar como Dios, siempre haciendo el bien, más allá de que nos paguen o no nos paguen, que reconozcan o no nos reconozcan, que sean gratos o sean ingratos, más allá de eso, ¿no es cierto? Ahora, hay una gran diferencia entre no cansarse en hacer el bien y una de hacer el bien cuando tengo que aparecer, que esa es otra situación. No, yo sí acabo de hacer el bien, mira lo que vengo haciendo este rato. Sí, una vez cada año, una vez en tu vida, una vez de vez en cuando, o cuando quisiste y buscabas reconocimiento. Estamos muy cerca, estamos a la vuelta de entrar en elecciones para las dignidades de nuestro país, ¿no es cierto? El próximo año, en el mes de febrero, y de la manera que pasa el tiempo tan raudo, en un abrir y cerrar de ojos estamos en febrero, son las elecciones, y en mayo, si Dios así lo permite, si es que Cristo no viene antes, lo cual sería maravilloso, estará posesionándose quien ostente la dignidad de presidente, vicepresidente de la República, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, vamos a ver aquí un montón de personas, los candidatos creo que eran 19, ahora creo que son 16, los binomios los preinscritos, ¿sí? Iban a comenzar a relucir todas sus bondades, entre comillas, ¿no es cierto? Sí, yo he hecho esto, yo he recorrido el país y he visto a los pobres de mi pueblo, ¿sí? Yo me conduelo con ellos. Mentira,
Mentira, nunca hicieron el bien a nadie. Siempre se aprovecharon del resto. Siempre nos señalaron y nos humillaron. Si podían habernos destruido, desaparecido, lo hacían. Pero vísperas de esto, ¿no es cierto? Entonces son los redentores de la vida, no solo de la patria. Es increíble, pero menos mal ya les conocemos, ya les identificamos, ya les tenemos fichados, ¿sí? Aunque nuestra memoria es frágil, sin embargo, salta el recuerdo de todo lo vivido, de todo lo sufrido, de tal manera que digo, tenemos plenamente identificados a todos los falsos redentores de la patria. Nosotros no necesitamos postularnos a una candidatura, no necesitamos, y yo le comento aquí entre comillas, alguna vez, tiempo atrás, no últimamente, gracias a Dios, pero tiempo atrás, en una de mis crisis económicas más graves, que no las he pasado, que no ha sido una, sino varias, ¿sí? Algún rato alguien me dijo, vea, yo oigo cómo usted se desenvuelve, usted sería un buen político, ¿qué le parece si es que no quiere ser candidato? Le dijo, no, ahí nomás, ¿sí? Yo tengo bien clara mi misión aquí en la tierra, ¿sí? Si bien yo escogí una profesión, si viví de esa profesión por un tiempo, etcétera, etcétera, ahora tengo claro, Dios me llamó a predicar el evangelio y esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Y le hice como una broma, espero que no haya resentimientos, le dije, déjeme nomás predicando el evangelio porque a mí me gusta vivir honradamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque claro, si de pronto a uno le sugieren y le dicen, ve, el fulanito estaba en la crisis más grande, 1 o 2 años en esa función y ahora está, pero fajado, ¿no es cierto? Entonces uno ve, yo no aspiro a ser corrupto, no es una de mis aspiraciones ser corrupto, ¿no es cierto? Andar metido en la boca de todo mundo, que me señalen, que mis hijos tengan que andar agachados la cabeza, no es una aspiración mía esa, ¿no es cierto? Entonces es mejor manejarse con cautela, ¿sí? Y saber que todo lo que yo hago, conocido o no conocido, sin esperar nunca una recompensa, todo es una siembra. Entonces sembremos en el bien porque algún día lo cosecharemos. El siguiente aspecto es que no nos cansemos de hacer el bien. Vea, callado, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda y viceversa, ¿no es cierto? No hace falta publicarlo, no hace falta proclamarlo, tranquilo. Algún rato yo en una prédica expuse y dije, sí, que me daba una tristeza enorme cuando uno sale a la calle y paramos en el auto, en un semáforo, quienes tenemos la bendición de tener un auto, ¿no es cierto? Y que me daba tanta tristeza y yo rogaba y decía, por favor, 80 centavos necesitamos para comprar un pequeño atún y unos 2 o 3 panes y dar a esas personas. Y yo decía que yo lo hago eso. Y fui exhortado y agradecí la exhortación que me dijeron. Dice, lo que usted hace, sí, que no sepa nadie más. Correcto. Fue fruto de la emotividad de la predicación de aquel momento, pero fui exhortado, lo acepté con paz, con gratitud inclusive, sí, de tal manera que vea. Haz el bien, como decían los antiguos, haz el bien sin mirar a quién. Y haz el bien siempre. ¿Por qué? Porque siempre es una cosecha, que muchas veces, es una siembra, que muchas veces ni siquiera llegamos a cosechar nosotros, sino nuestros hijos y nuestras siguientes generaciones. Así que demos buen ejemplo, hagamos bien. Y por último, quiero decirle que esta porción de la palabra de Dios termina diciendo, aprovecha las oportunidades. Dice que debemos hacer el bien en tanto en cuanto tengamos la oportunidad de hacerlo. Y reitera algo, y destaca algo que me parece maravilloso. Dice, y primero con la familia de la fe, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Vea, la familia de la fe primero comienza siendo nuestra familia. Sí, mi esposa, mis hijos son familia de la fe. Porque gracias a Dios, pues toda mi familia, incluidos mis hermanos, mis cuñadas, hermanas de mi esposa, ¿no es cierto? Gracias a Dios por la misericordia del Señor, todos somos cristianos. Entonces, la primera familia de la fe es esa. Mis hermanos, mis cuñadas, mi papi, mi suegro, ¿no es cierto? Mis hijos, mi esposa son la familia de la fe más cercana que yo tengo. Entonces, con ellos tengo que comenzar haciendo misericordia, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, una hija que ya es casada, tiene mi nieto, mi yerno le bajaron el sueldo, como bajaron a todo el sector público, de hecho no le pagan, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preocuparme, o sea, en lo poquito que pueda, pues ayudar. Esa es la familia de la fe, ¿no es cierto? La familia de la fe también es la gente que se congrega contigo, ¿sí? Ese hermanito, esa hermanita que cuando salías de la iglesia, cuando nos congregábamos dentro de un mismo templo, de una misma estructura, digamos, de construcción, y salías y le veías que salía caminando, que muchas veces estaba parada en medio sol, pleno solazo ahí, esperando el bus, y que nunca te comediste en tu carro en arrimarte un poquito, incomodarte un poquito, y decir, vea hermanita, ¿dónde vive? Le voy a dejar alguna cosa. Pues hazlo hoy que la situación es difícil.
¿no es cierto?, a la familia de la fe. Pregunta en la iglesia, pastor, ¿cómo puedo ayudar? Yo sé que hay personas que gracias a Dios lo hacen, son pocas, pero gracias a Dios de corazón muy grande, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo ayudar? Quiero ir a dejar tal cosa. Vea, yo compré una arroba de arroz, ¿sí? Y quisiera destinar unas 2 libras para alguien. Sí, yo me quedo, o 5 libras, ¿no? Yo me quedo con el resto, con la mayor parte. Eso es tratar de aprovechar la oportunidad. Entonces, tenemos que aprovechar la oportunidad en tanto en cuanto se pueda. ¿Por qué? Porque también es una siembra. Pero no lo hagamos pensando en que mañana cosecharemos. Hagamos solo pensando en el gozo maravilloso, en el gozo eterno que se tiene de poder dar. La Biblia dice allá, en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17, dice que el que presta al pobre, a Jehová le presta. A Jehová presta el que al pobre le da, y el bien que hace se lo volverá a pagar. Imagínense, ¿no es cierto? Entonces, hagamos las cosas como para Dios. Cada cosa, cada situación, hagámosle como para el Señor. Porque eso determina que somos espirituales. Y entonces, si somos espirituales, ¿no es cierto?, y ayudamos a levantarse, ayudamos a llevar la cruz, ayudamos a recuperar la autoestima, si sembramos en el bien, si no nos cansamos de hacer el bien, ¿sí?, si perseveramos en que eso sea una constante en nuestras vidas, y si aprovechamos las oportunidades, y las oportunidades mientras tengamos vida, si aprovechamos las oportunidades para poder apoyar, ayudar a la familia, a los cercanos, a la familia de la fe, a tu congregación, a tu iglesia, a tu pastor, por favor, no lo hablo por mí, porque yo, gracias a la misericordia del Señor, he sido muy bendecido. Hay mucha gente que se ha preocupado muchísimo por mí, y Dios sabrá recuperar grandemente, podrá bendecir grandemente a todas esas personas que se han aprovechado de mí. Pero sé también de pastores, de iglesias, amigas, conocidos, de personas que a lo mejor no fueron amigos míos, pastores, pero me han venido a decir otras personas. Dice, pastor, ¿sabe qué? Acá hay un pastor que entraron en pandemia, dice, parece que nunca tuvo pueblo, parece que nunca nadie hizo nada por él. Dice, por favor, ayudémosle, etcétera, etcétera. Entonces, ayudemos a la familia de la fe. Ayudemos a las personas que algún día dijimos que amábamos, que queríamos, que apreciábamos, que tenían alguna importancia para nuestras vidas. Porque eso significa ser verdaderamente espirituales. Y si somos espirituales y hacemos nuestra parte, sí, téngalo por seguro, que Dios no se hará de oídos sordos, que Dios no cerrará sus ojos para ver toda la labor, toda la obra que usted hace, sí, y le va a devolver, no porque tenga que hacerlo, sino por el generoso corazón de Dios, multiplicado en su vida y en los suyos. Que Dios nos bendiga, y si Dios así lo permite, estaremos compartiendo el mensaje el próximo día domingo.